Enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. En este capítulo, en SAMSAC, veremos introducción a infecciones bacterianas. En las infecciones bacterianas, las meningitis bacterianas agudo-purulenta, meningitis eosinófila, abscesos y empiemas, meningitis bacterianas subagudas y crónicas, meningitis tuberculosa, meningitis druselar, infecciones por espiroquetas, neurosífilis, neuroborreliosis, micosis, infecciones víricas del sistema nervioso central, meningoencefalitis virales agudas, meningitis virales agudas, encefalitis herpética, infecciones del sistema nervioso por virus, herpes zóster, otros herpes virus, rabia, poliomielitis, otras encefalitis virales agudas, encefalitis crónicas por virus convencionales, encefalomielitis en la hipogamaglobulinemia primaria, panencefalitis esclerosante subaguda, encefalitis arampionosa o rubiólica subaguda, leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones por retrovirus, VIH-Sida del sistema nervioso, meningoencefalitis aguda relacionada con el VIH, leucopatías agudas por VIH, demencia, VIH-Sida, mielopatía vacular relacionada con el SIDA, infecciones oportunistas del sistema nervioso central en el SIDA, neuropatías periféricas en el SIDA, manifestaciones de la infección por HTLV1. Enfermedades del sistema nervioso central por priones, enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, enfermedad de Herrmann-Straussler-Scheinker, insomnio familiar letal. Y en las infecciones por parásitos, toxoplasmosis, neurocisticercosis, hidatidosis, triquinosis. Enfermedades por toxinas bacterianas, botulismo, tétanos. Enfermedades de etiología incierta, sarcoidosis. Enfermedad de BCT, enfermedad de Whipple, meningitis hipertrófica intracranial idiopática. Es bastante extenso lo que tiene SAMSAC. Harrison también tiene en el capítulo 381 meningitis, encefalitis, absceso cerebral y empiema. Vamos a ver las definiciones de Harrison. Las infecciones agudas del sistema nervioso constituyen algunos de los problemas más importantes en medicina porque el paciente puede sobrevivir si se emprende la identificación oportuna, se lleva a cabo decisiones eficientes y el tratamiento se inicia pronto. Estos síndromes clínicos peculiares incluyen meningitis bacteriana aguda, meningitis viral, encefalitis, infecciones focales como los abscesos encefálicos y el empiema subdural, tromboflebitis infecciosa. Cada uno puede presentarse con un prodromo inespecífico de fiebre y cefalea, el cual en un sujeto que había estado sano puede considerarse en un principio benigno hasta que, con excepción de lo que ocurre en la meningitis viral, aparecen alteraciones de la conciencia, signos neurológicos focales o convulsiones. Para el tratamiento oportuno es fundamental diferenciar de inmediato cada uno de los trastornos referidos, identificar el microorganismo patógeno y emprender la terapéutica con los antimicrobianos apropiados. Meningitis, encefalitis, absceso cerebral y empiema. Estudio del paciente. La medida inicial incluye dilucidar si la infección afecta predominantemente el espacio subaracnoideo, meningitis, o si hay signos de ataque generalizado o focal del tejido encefálico en los hemisferios cerebrales, el cerebro o el tronco encefálico. Si una infección viral lesiona directamente el tejido encefálico, se conoce al cuadro como encefalitis, en tanto que las infecciones focales por bacterias, hongos o parásitos que afectan a este tejido se clasifican como cerebritis o abscesos. Parásitos, bacterias, hongos, cerebritis o abscesos, según la presencia o ausencia de una cápsula. La rigidez de la nuca, cuello rígido, es el signo patognomónico de la irritación meningia y aparece cuando el cuello resiste la flexión pasiva. Los signos de Kerner y Brudzinski son manifestaciones clásicas de irritación meningia. El signo de Kerner se busca en el individuo, con el individuo en decúbito dorsal. El operador flexiona el muslo sobre el abdomen con la rodilla en flexión. Los intentos de tensión pasiva de la rodilla desencadenan dolor en caso de haber irritación meningia. El signo de Brudzinski se identifica con el paciente de decúbito dorsal. Es positivo cuando la flexión pasiva del cuello origina la flexión espontánea de las caderas y la rodilla.
La sensibilidad y la especificidad de ambos signos no son seguras, si bien se les busca frecuentemente en la exploración física. Las dos pueden estar ausentes o ser mínimas en sujetos de muy corta edad o muy ancianos, en individuos inmunodeficientes o con depresión mental profunda. La elevada prevalencia de la espondilopatía cervical en ancianos puede originar un resultado positivo o falso en lo que toca a la rigidez de la nuca. El tratamiento inicial se guía por algunas consideraciones como: es necesario emprender lo más pronto posible el tratamiento empírico siempre que el clínico piense que una de las entidades diagnósticas importantes es la meningitis bacteriana. Todos los individuos que en fecha reciente sufrieron traumatismo craneoencefálico, que sean inmunodeficientes, tengan lesiones cancerosas o neoplasias del sistema nervioso central diagnosticadas o signos neurológicos focales que incluyan papiledema o menor nivel de conciencia, deben ser sometidos a tomografía computarizada, computed tomography o resonancia magnética, magnetic resonance imaging del encéfalo, antes de emprender la punción lumbar, LP lumbar puncture. En estos casos es importante no esperar los resultados de los estudios y emprender de inmediato la antibioterapia sobre bases empíricas, pero se practicará antes de realizar estudios imagenológicos y punción lumbar. Solo raramente ocurre en la meningitis viral, aséptica, depresión profunda del estado psíquico, somnolencia, coma, convulsiones o déficits neurológicos focales. Los individuos con tales síntomas deben ser hospitalizados para una evaluación más detallada y para que reciban tratamiento empírico contra la meningoencefalitis bacteriana o viral. Los sujetos inmunocompetentes que tienen un nivel normal de conciencia, que no han recibido antimicrobianos y cuyo perfil de líquido encefalorraquídeo es compatible con una meningitis viral, pilocitosis linfocítica y concentración normal de glucosa, pueden ser tratados en consulta externa si hay seguridad de contacto y vigilancia apropiados. Si la persona en quien se sospecha meningitis viral no mejora en 48 horas, habrá que revalorarla de inmediato con un estudio neurológico y médico general de vigilancia, y se repetirán las investigaciones imagenológicas y de laboratorio, que a menudo incluirán una segunda punción lumbar. Meningitis bacterianas agudas. Definición: la meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo. La meningitis bacteriana se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central, que puede producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplegias. La reacción inflamatoria afecta meninges, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral, meningoencefalitis. Epidemiología: la meningitis bacteriana es la variante más frecuente de infección intracraneal purulenta, con incidencia anual en Estados Unidos de más de 2.5 casos por 100.000 habitantes. Los agentes patógenos que más a menudo causan meningitis bacteriana de origen comunitario son Streptococcus pneumoniae, 50%, Neisseria meningitidis, casi 25%, Streptococcus del grupo B, 15%, y Listeria monocytogenes, 10%. Hemófilos influenza provoca menos del 10% de los casos de meningitis bacteriana en casi toda la serie de Neisseria meningitidis, el microorganismo causante de la epidemia recurrente de meningitis cada 8 a 12 años. Etiología: Streptococcus pneumoniae es el patógeno que más a menudo causa meningitis en adultos de mayores de 20 años y es el microorganismo identificado en casi la mitad de los casos notificados, 1.1 por 100.000 personas al año. Existen varios trastornos predisponentes que agravan el peligro de meningitis neumocócica. El más importante es la neumonía por neumococos. Otros factores de riesgo incluyen la coexistencia de sinusitis u otitis media, aguda o crónica por neumococos, alcoholismo, diabetes, esplenectomía, hipogama-globulinemia, deficiencia de complemento y traumatismo craneoencefálico con fractura de base cráneo y salida de líquidos cefalorraquídeos por las vías nasales, rinorrea de líquidos cefalorraquídea. La mortalidad sigue siendo de alrededor de 20% a pesar del uso de antibióticos. La incidencia de meningitis causada por Neisseria meningitidis ha disminuido con la inmunización sistemática de personas de 11 a 18 años con la vacuna tetravalente glucoconjugada de meningococos, serogrupos A, C, W, 135 y Y. La vacuna no contiene el serogrupo B, que causa 33% de los casos de enfermedad por meningococos. La aparición de petequias o zonas purpúricas en la piel puede ser un signo importante que orienta hacia el diagnóstico de infección por meningococos. En algunos pacientes la enfermedad es fulminante y causa la muerte en términos de horas de haber comenzado los síntomas. La infección puede ser iniciada por la colonización de esofaringia, que origina el estado de portador asintomático o la enfermedad meningocócica invasora. El riesgo de enfermedad invasora tras la colonización nasofaríngea depende tanto de los factores de virulencia bacteriana como de los mecanismos de defensa inmunitaria del hospedador, entre ellos la capacidad de este de producir anticuerpos antimeningocócicos y de lisar los meningococos tanto por la vía clásica del complemento como por la alternativa. Las personas que sufren de algún déficit de cualquiera de los componentes del complemento, incluida la properdina, tienen susceptibilidad muy alta a las infecciones meningocócicas.
Los bacilos entéricos gram negativos constituyen una causa cada vez más frecuente de meningitis en individuos con enfermedades crónicas y debilitantes como diabetes, cirrosis o alcoholismo, y en aquellos con infecciones crónicas de las vías urinarias. La meningitis por gram negativos también complica intervenciones neuroquirúrgicas y en particular craneotomía. La otitis, la mastoiditis y la sinusitis son entidades predisponentes y acompañantes de la meningitis causada por algunas especies de Streptococcus y anaerobios gram negativos, Staphylococcus aureus, Haemophilus y Enterobacteriaceae. La meningitis como complicación del endocarditis puede ser causada por Streptococcus viridis, aureus, bovis, el grupo AC, o sea, especies de Haemophilus, Actinobacillus, Actinomycetem comitans, Cardiobacterium hominis, Eichendera cordon, Shigella, Kinge o Enterococcus. En épocas pasadas, el Streptococcus del grupo B o S. galactea era el que causaba la meningitis predominante en neonatos, pero se le ha notificado con frecuencia cada vez mayor en personas mayores de 50 años, en particular las que tienen algún trastorno primario oculto. Listeria monocytogenes ha sido una causa cada vez más importante de meningitis en neonatos menos de un mes de vida, embarazadas, personas mayores de 60 años y sujetos inmunodeficientes de todas las edades. La infección se contagia al ingerir alimentos contaminados por listeria. Se han informado casos de listeriosis humanas de origen alimentario por ingestión de ensaladas de col, leche, quesos internos y algunos tipos de alimentos rápidos que comprenden carnes frías y salchichas crudas. La frecuencia de la meningitis por influenza de tipo B en niños ha disminuido de manera impresionante desde la aparición de la vacuna conjugada HIV. Esta vacuna, aunque se ha comunicado casos raros de meningitis por IF, vamos a llamar IF, en niños vacunados. Más a menudo, Haemophilus influenzae causa meningitis en niños y ancianos no vacunados, y un patógeno cada vez más frecuente es Haemophilus influenzae no B. Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulans A negativos son los microorganismos que con mayor frecuencia producen meningitis tras intervenciones neuroquirúrgicas, sobre todo de derivación de una hidrocefalia o como complicación del uso de reservorios subcutáneos de tipo Maya para la administración de antibiótico-terapia intratecal. Fisiopatología. Vamos a ver lo que dice Sarraz ahora. En Sarraz dice: introducción a los ejercicios del sistema nervioso central tienen ciertas particularidades tanto en la etiología como en el cuadro clínico o en la terapéutica, que las hace peculiares entre el conjunto general de las enfermedades infecciosas de los seres humanos. Pero antes de entrar en la exposición de las diferentes variedades de meningoencefalitis, es conveniente hacer algunas consideraciones sobre el panorama general de las enfermedades infecciosas en el momento actual. La llegada de los antibióticos y las vacunaciones eficaces provocó entre los años 50 y 70 una cierta euforia en cuanto a la posibilidad de vencer total o casi totalmente las plagas que las enfermedades infecciosas habían supuesto para la humanidad durante siglos. Pero contrariamente a lo que de esa visión optimista se esperaba, las enfermedades infecciosas han rebrotado vertiginosamente en las 2 últimas décadas. En todo, este recrudecimiento se debe tanto a la aparición o de identificación de nuevas enfermedades infecciosas, más de 30 según la OMS en los últimos 20 años, como al rebrote de enfermedades conocidas desde antiguo, a la cabeza de las cuales está la tuberculosis. Los motivos de este cambio epidemiológico, según identifican los expertos, son varios y derivan de problemas sociales como guerras, hambres, desplazamientos de grandes poblaciones de refugiados, cambios en las prácticas médicas y sanitarias, aumento de la población de pacientes susceptibles a las infecciones por terapéuticas agresivas como trasplantes, tratamientos oncológicos o gran cirugía, así como la reducción de los presupuestos destinados a la sanidad pública, o modificaciones en la preparación de los alimentos y su distribución, o cambios en las costumbres como viajes, conducta sexual, consumo de drogas, alteraciones medioambientales, contaminación de las aguas, modificaciones de los bosques y sistemas de riego, y adaptación y cambio genético de los microorganismos. La clasificación de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central es siempre difícil por la gran cantidad de gérmenes posibles y por la variedad de los cuadros clínicos que producen. Para orientar una conducta práctica es útil una dicotomía en función de la gravedad inmediata del cuadro clínico entre la meningitis o encefalitis agudas y crónicas. Para una exposición sistemática es preferible una clasificación más próxima a la etiología. Vamos a ver el cuadro que hay abajo para luego pasar a la lectura completa. Etiología de las meningitis bacterianas. Puede ser Neisseria meningitidis extrahospitalario, la mayoría 59.6, o intrahospitalario no, la Neisseria meningitidis. Streptococcus pneumoniae, el más alto extrahospitalario. Después, ¿no?, de la Neisseria.
y estado intrahospitalario 5,8. Después tenemos los bacilos gram negativos, coagulasa negativo. Estos bacilos del tubo digestivo mayormente en intrahospitalarios es el más alto, 27,2, y fuera del hospital 2,9. Estafilococcus epidermidis, extrahospitalario nada, mientras que en los ambientes hospitalarios 20,2. Listeria monocitogenes, ya vienen los menores, 2,2, 1,9. Estafilococcus aureus 1,4, 9,2. Haemophilus influenzae 1,1, 1,9. Y otros 2,5, 12,2. Desconocido 10,9, 3,6. Entonces empezamos con las infecciones bacterianas. Meningitis bacteriana aguda o purulenta. Bacteriana aguda o purulenta. Entidades de gérmenes son capaces de producir una supuración meningia. Para orientar la sospecha del germen causal es útil considerar, además del origen extra o intrahospitalario de la infección, la edad del paciente y la existencia o no de una patología subyacente, como diabetes, alcoholismo, inmunosupresión, linfomas, etc. En los neonatos y lactantes son más frecuentes los estreptococos del grupo B y bacilos entéricos gram negativos. Entre 1 y 2 años, los más frecuentes son Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, estreptococos pneumoniae. Los agentes etiológicos extrahospitalarios más frecuentes en los adultos no inmunodeprimidos son Neisseria meningitidis y estreptococos pneumoniae. En los ancianos o sujetos con mal estado general son también frecuentes los bacilos gram negativos y Listeria monocitogenes. Los alcohólicos son especialmente susceptibles a estreptococos pneumoniae. La profilaxis contra las principales variedades etiológicas de meningitis bacteriana están en desarrollo. Existe una vacuna eficaz contra Haemophilus influenzae que ya se aplica con carácter general en algunos países y ha producido un descenso muy notable de este tipo de meningitis. La vacuna frente a meningococo A y C es eficaz en 50 a 90% de casos, lo cual depende de la edad y no se recomienda por debajo de los 18 meses ni por encima de los 20 años. Las actuales vacunas frente a neumococo previenen las infecciones respiratorias y otitis medias, pero no las meningitis. Las meningitis hospitalarias son en general secundarias a punciones, catéteres intraventriculares u otras intervenciones quirúrgicas cerebrales o medulares. Los gérmenes más frecuentes en tales casos son bacilos gram negativos y estafilococo epidermidis y más raramente aureus. La puerta de entrada de los gérmenes al sistema nervioso central pueden ser hematógena, como es el caso de la meningitis meningocócica y de la mayoría de las meningitis por estreptococcus pneumoniae, por inoculación directa del germen, como en la meningitis postraumáticas, postquirúrgicas o fístulas en líquido cefalorraquídeo, por contigüidad a partir de focos sépticos craneales como sinusitis, furúnculos, otoartritis. La llegada de los gérmenes al sistema nervioso central desencadena una respuesta inflamatoria cuyos mediadores, interleucinas, factor de necrosis tumoral, tienen una gran importancia patogénica. El nivel elevado de los factores mediadores de la inflamación se correlaciona con la mayor gravedad del proceso y su disminución mediante la administración precoz de corticoides, como dexametasona antes del tratamiento antibiótico, mejora el pronóstico en algunos casos. El ejemplo mejor comprobado es la meningitis por hemófilos de la infancia. Recientemente se ha comprobado que el óxido nítrico está también elevado en el líquido cefalorraquídeo de las meningitis bacterianas, pero aún se ignora su valor diagnóstico predictivo de la gravedad del proceso. La lisis masiva y rápida de las bacterias como consecuencia del poder bactericida de los antibióticos modernos puede tener consecuencias paradójicas, pues al liberar una gran cantidad de sustancias tóxicas, en particular ácido teicoico y lipopolisacárido, que van a poner en marcha toda la cascada de productos intermediarios de la inflamación, se incrementa la reacción inflamatoria e inmunológica dentro del espacio meningio y la posibilidad de que ello produzca un deterioro grave de la función neuronal. Es notable que, salvo en algunos casos concretos como la meningitis por bacilos gram negativos, la mortalidad global por las meningitis bacterianas no ha disminuido significativamente en los últimos 20 años, con la llegada de nuevos y más potentes antibióticos, y se sitúa entre el 15 y 25% según diversas series. Anatomía patológica. Todas las meningitis bacterianas tienen rasgos anatomopatológicos comunes. Salvo en los casos en que haya una herida quirúrgica o traumática, la infección queda confinada al espacio subaracnoideo, pues la dura madre es una barrera muy resistente a la supuración. Si el paciente ha fallecido en los primeros días de evolución, la superficie del cerebro y la leptomeninges tiene un aspecto congestivo y con contenido purulento fluido que tiende a acumularse alrededor de las venas de la superficie cortical. El peso del cerebro puede estar claramente aumentado con signos de edema y de hernia central del hipocampo o del cerebelo.
Al microscopio, el estudio de celulares de polinucleares intactos o destruidos, que hay pocos fenómenos de participación vascular o del parenquima cerebral en el proceso inflamatorio. Si la meningitis ha evolucionado durante un tiempo, como suele ser el caso de las producidas por gram negativos, el aspecto macroscópico del cerebro es diferente. Las leptomeninges están opacas y fibrosadas. Hay tabicamentos suturales o intraventriculares de colecciones supuradas más o menos organizadas. La inflamación de las paredes ventriculares es manifiesta. Se producen obstrucciones del flujo de líquido cefalorraquídeo con hidrocefalia simétrica o asimétrica y puede haber áreas secundarias de reblandecimiento, infarto cerebral. Histológicamente, el exudado celular es más crónico con mononucleares y células plasmáticas. Hay fenómenos de fibrosis de las meninges y de vasculitis que afectan tanto a venas como a arteriolas. Endoarteritis. Clínica. El síndrome clínico de las meningitis agudas bacterianas es también en gran parte común, independiente del agente infeccioso. El comienzo de los síntomas es agudo. Puede haber síntomas previos generales como malestar general, escalofríos, fiebre, o locales, catarro, destilación nasal, dolor de garganta o alergia, según la etepatogenia. Los primeros síntomas son secundarios a la irritación meningia, al aumento de la presión intracraneal y al trastorno del metabolismo neuronal provocado por los productos inflamatorios de la infección. El paciente está febril con importante afectación del estado general, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, fotofobia, signos positivos de Kerning y Brudzinski, disminución del nivel de conciencia y en ocasiones parecia de sexto par craneal y crisis epilépticas. Es bien conocido que en los niños muy pequeños, en los inmunodeprimidos o en ancianos, el cuadro clínico de la meningitis purulenta no es tan aparatoso y puede cruzar con un simple síndrome febril o torpor mental o delirio, anorexia, vómitos o convulsiones atribuidos erróneamente a la fiebre. En los neonatos y lactantes puede abombar la fontanela por aumento de la presión intracraneal. Cuando la presentación es predominante, el paciente puede entrar en coma sin que se aprecie ningún otro síntoma ni signo. Por el contrario, si la evolución se prolonga durante varios días, es muy probable que aparezca el papiledema. La afectación de los nervios generales, sobre todo sexto, tercero y octavo. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hidrocefalia, abscesos e infartos cerebrales. Además de los signos y síntomas neurológicos, puede haber los propios de una sepsis complicada en ocasiones con infecciones de otros órganos, glándulas suprarrenales, riñones, de una vasculitis, petequias o de una coagulación intravascular diseminada. En la sangre se encuentra una leucocitosis con desviación a la izquierda. Y los trastornos iónicos y de la coagulación correspondiente. Los hemocutidos pueden ser positivos. Se expone a continuación algunos detalles de interés de las principales meningitis purulentas según su agente causal. Pero antes habíamos visto un cuadro. Complicaciones más frecuentes de la meningitis aguda bacteriana. 50% de los pacientes. En el grupo de las neurológicas, complicaciones vasculares como isquemia, 15%, edema cerebral, 14%, hidrocefalia y vasculares. Y en sistémicas, coagulación intravascular diseminada, 8,1%, distrés respiratorio agudo, 3,5%. Antes, ahora vamos a ver detalles de interés de las principales meningitis. Detalles de interés purulentas según su agente. En Neisseria meningitis es un diplococo granativo, se rodea de una cápsula de polisacáridos que constituye la base del serogrupado. Se distinguen tres serotipos, los más comunes son el ABC y W. La meningococia se presentaba antiguamente en epidemias en colectividades como colegios, cuarteles. En general debidas al serotipo A, pero hoy día este serotipo es el menos frecuente. Durante años el serotipo B ha sido el más prevalente, pero ahora lo es el serotipo C. La meningococia es más frecuente en la infancia y juventud. Alrededor del 70% de los casos tienen menos de 15 años. El meningococo se aísla habitualmente en la nasofaringe, del 5 al 30% de la población sana. Y durante las epidemias de la población, durante las epidemias casi el 100% de los sujetos que viven en un ambiente común con el paciente son portadores.
Los motivos por los cuales el estado de portador o bien se desarrolla la enfermedad no son bien conocidos. La capacidad defensiva frente al meningococo depende de la presencia de anticuerpos específicos, de la actividad bactericida del suero y de la capacidad fagocitaria de los neutrófilos. La infección por el serotipo B es más frecuente en los individuos con niveles bajos de anticuerpos, como los niños entre 6 meses y 2 años, y con hipogamoglobulinemia o aspirismo. Los efectos en el complemento C3 y en las fracciones terminales C5 a C9 predisponen a la infección meningocócica particular de los tipos C, Y y C. Se recomienda la quimioprofilaxis secundaria de las personas en contacto íntimo con el enfermo, pero no la de grandes colectivos de forma sistemática. De las varias pautas posibles para la quimioprofilaxis, ninguna es perfecta o exenta de efectos secundarios. La más aceptada es la rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas, durante 2 días, para un adulto. En niños menores de un mes, 5 miligramos por kilogramo por 12 horas, 2 días. En niños de un mes a 12 años, 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 2 días. También es eficaz una sola dosis de ciprofloxacino, 700 miligramos. La subtracción es también eficaz en una sola inyección intramuscular, adultos 250 miligramos, niños 125 miligramos, con la ventaja de poderse aplicar a mujeres embarazadas. Las quinolonas son asimismo eficaces. El tipo B tiene una causala poco antigénica y no se dispone aún de vacuna efectiva frente a él, aunque está en fase de ensayo. La vacuna frente a los serotipos A y C ya está disponible y se ha comenzado a utilizar para la prevención de los casos secundarios y en campañas sistemáticas cuando la incidencia supera los 10 casos por 100.000 habitantes. En alrededor del 50% de las meninges meningocócicas hay un rash petequial de piel y mucosas que nunca afecta el hecho unguial y que debería entrar su diagnóstico, pero las petequias no son un hallazgo patognomónico de la meningitis meningocócica y no debe olvidarse que las meningitis bacterianas, hemófilos influenzae, neumocócica con afianismo y víricas como SHO también las producen ocasionalmente. La mortalidad actual de la meningitis meningocócica es de unos 5 a 10%. La agresividad de la infección se relaciona con factores inmunológicos de la membrana del germen, en particular con un lipopolisacárido similar al de los bacilos gram negativos, que actúa como endotoxina moduladora de los mecanismos inflamatorios del paciente. La mortalidad depende especialmente de la gravedad y complicaciones de la sepsis inicial con shock, fracaso renal y coagulación intravascular. La coagulación intravascular subclínica puede evolucionar a infartos hemorrágicos de las suprarrenales, necrosis cortical renal, trombosis microvascular, pulmonar, shock y muerte. En algunos de estos casos, la sepsis meningocócica fulminante nunca llega a haber signos meningios, pues no da tiempo de desarrollarse la inflamación de las meninges, aun cuando el germen se observa y cultiva en un líquido cefalorraquídeo todavía transparente. El porcentaje de cepas de inicial meningitis con sensibilidad disminuida a la penicilina se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar el 40%. Esta resistencia del germen a la penicilina no está mediada por las beta-lactamasas, sino por una disminución de la afinidad de la penicilina por las PBP2. Aunque las consecuencias para la respuesta terapéutica de esta sensibilidad disminuida al antibiótico no está bien determinada, muchos centros han optado por abandonar la penicilina como tratamiento inicial empírico y proponer una cefalosporina de tercera generación. Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo. Existen 84 serotipos conocidos. La vacuna actualmente existente no protege frente a todos ellos. El 76 al 80% de los neumococos aislados de sangre o líquido cefalorraquídeo están representados en la vacuna tipo 23. El neumococo coloniza el tracto respiratorio alto de 5 a 70% de la población sana. La meningitis es habitualmente una complicación de una infección neumocócica primaria, otitis media, mastoiditis, infección respiratoria, o de una enfermedad subyacente, asprenismo, fístula de líquido cefalorraquídeo, alcoholismo, cirrosis, mielomas múltiple, trasplante de médula ósea, hemoglobinopatías. Es más frecuente en la infancia y por encima de los 50 años. Es también el germen causal más frecuente de las meningitis postraumáticas en la fase aguda. Los signos focales lesionales cerebrales son más frecuentes que en la meningitis meningocócica o por hemófilos. La mortalidad es del 20 a 30% y ocurre sobre todo en alcohólicos y personas con un mal estado general. La resistencia de este germen a la penicilina por el mismo mecanismo de mutaciones de la PRP mencionado antes para el meningococo es alrededor de 40% de las cepas,
Ya se detectan también cepas resistentes a la cefalosporina de tercera generación como cefataxima, ceftraxona. Esta resistencia se establece fácilmente por la mutación del germen expuesto a cefalosporinas administradas por vía oral previamente. Esto hace temer que el porcentaje de neumococos resistentes a cefalosporina va a crecer muy rápidamente. El régimen de tratamiento para las cepas parcialmente resistentes no está bien establecido, pero se ha propuesto la combinación de ceftriaxona y vancomicina. Otra alternativa sería meropenem. Haemophilus influenzae es un bacilo gram negativo. Existen 6 serotipos conocidos. La mayoría de las meningitis están producidas por el tipo B. En algunos países este germen es el más frecuente entre la época neonatal y los 6 años, pero en España ocupa el segundo lugar tras el meningococo. Su incidencia creciente ha llevado a postular la conveniencia de la vacunación sistemática en la infancia, lo que ya se ha adoptado en algunos países con gran éxito. En adultos, la meningitis por hemófilos es una complicación de una enfermedad subyacente de infección del oído o senos paranasales, fractura abierta del cráneo, fístula del líquido cefalorraquídeo, alcoholismo, diabetes mellitus, hipogama-globulinemia, aspenia, epiglottitis y neumonía. En ocasiones tiene un curso agudo subagudo, por lo que las secuelas secundarias a una aracnoiditis crónica son más frecuentes. En la infancia se puede producir una efusión subdural. Esta complicación debe ser considerada cuando el niño persiste febril, con dilatación de las fontanelas y aparecen síntomas focales. El seguimiento por ecografía permite un diagnóstico precoz. La mortalidad en los adultos es alrededor de 10 a 20%. Es un germen que ha desarrollado multiresistencias a penicilina, clorfenicola e incluso a penicilina. La profilaxis de los casos secundarios entre las personas en contacto íntimo con un paciente se hace con rifampicina, pauta similar a la del meningococo. Ahora, Listeria monocytogenes es un coco gram positivo aerobio intracelular facultativo. Es un germen muy ubicuo en el suelo y agua aportado por un gran número de animales. La vía de contagio puede ser digestiva o aérea, pero no es bien conocida. Se ha considerado una enfermedad de los neonatos y de los inmunodeprimidos. Enfermedad de Hodgkin trasplantados. Principalmente por defecto de la inmunidad celular, pero no es excepcional observarla en personas de mediana edad aparentemente sanas. La infección es primariamente una meningitis en el 90% de los pacientes y una encefalitis en los restantes. En este caso se describe una afectación especialmente característica del tronco cerebral, protuberancia. La evolución puede ser subaguda o aguda en sujetos muy inmunodeprimidos. La mortalidad varía en relación a la enfermedad subyacente. Germen desconocido. En bastantes ocasiones, al menos el 20% de los casos, el paciente tiene el síndrome clínico y las anomalías en el líquido cefalorraquídeo de una meningitis purulenta aguda, pero no se aísla el agente etiológico. El germen desconocido suele ser debido a la administración del tratamiento antibiótico antes de tomar la muestra para el cultivo o a un procesamiento incorrecto del líquido cefalorraquídeo. La contrainmunoelectroforesis y el test de aglutinación del látex permiten detectar antígenos de neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae, Streptococcus tipo B y orientar el diagnóstico, pero su sensibilidad es limitada y el resultado negativo de estas pruebas no excluye la infección bacteriana. Es probable que la generalización de las técnicas de PCR disminuya el número de meningitis purulenta de germen desconocido. Si no ha habido tratamiento antibiótico, se aconseja repetir la PL unas 12 horas después. También hay que considerar las etiologías de meningitis aséptica. El tratamiento es empírico. Meningitis purulenta a repetición. Son secundarias a una comunicación del líquido cefalorraquídeo con una cavidad nasal, sinusal, del oído o con la piel, o bien a un trastorno inmunitario del paciente. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo de las cavidades paranasales u oído medio suelen ser postraumáticas y el germen causal más frecuente es el neumococo. También los tumores de la base del cráneo, como adenomas de hipófisis, epidermoides, sarcomas, metástasis y la silla turca vacía, pueden producir meningitis de repetición. Las comunicaciones del líquido cefalorraquídeo con la piel son más frecuentemente debidas a defectos congénicos, como quistes o senos dermoides o mielomeningoceles, y en estos casos los gérmenes más habituales son gram negativos. Los defectos del sistema inmune que más a menudo dan lugar a meningitis frecuentes son hipogama-globulinemia,
esplenectomía, linfomas, leucemias y defectos del sistema del complemento. El meningococo es el germen causal más frecuente en las meningitis de repetición cuando hay defectos del complemento.